Ahora nos vamos a ir hasta Washington, donde está Ariel Mutsatsos, corresponsal de Noticias Televisa y de Foro TV. ¿Qué tal, Ariel? Muy buenos días. Raimundo, muy buenos días. Qué gusto, como siempre. Ariel, estaba yo leyendo hace unos minutos lo que le dan el readout del Departamento de Estado, esta declaración sobre el encuentro entre el secretario de Estado Antony Blinken y el canciller mexicano Marcelo Ebrard, pero pues ahí muy clásico, muy típico de este tipo de declaraciones que son diplomáticas, son para el consumo público, en donde se habla de muchas generalidades y poca sustancia, porque la sustancia se da en estas reuniones y generalmente eso no trasciende de esta manera. Pero ¿cuál es la prioridad o cuáles son los temas centrales que tiene en estos momentos el gobierno de Estados Unidos para con México? ¿Qué es lo que les preocupa? ¿Qué es lo que tienen pendiente? ¿Y en qué simplemente no están metidos? Mira, esto es muy importante. El tema principal, por supuesto, es la migración y la frontera, pero también la relación bilateral corre, como tú sabes, además, en varios ámbitos que no siempre son vistos o platicados entre ambos gobiernos por el canciller Ebrard y por el secretario de Estado, sino también por otros funcionarios de ambos países. A veces también lo ven juntos. Los otros ámbitos son, por supuesto, la seguridad y la lucha contra el crimen organizado. Hay preocupación en Estados Unidos por este tema, con la ley de seguridad que quitó inmunidad a los agentes de Estados Unidos y otros países en México, que les impuso algunas reglas de operación, sobre todo en la recolección de inteligencia, las entrevistas, en fin. Hay preocupación en este sentido, importante, no la había yo visto así en años, pero también en una cosa que llama la atención, siguen diciéndome las fuentes, por supuesto no de manera pública, sino las fuentes que nosotros consultamos, que México está respondiendo en términos de cooperación en seguridad. Entonces hay allí alguna suerte de aparente contradicción. Quizás lo hacen para no cerrar la puerta, sabiendo que lo vamos a dar a conocer, para no cerrar la puerta del gobierno mexicano aún más a este tipo de cooperación. Pero bueno, la parte de seguridad y de crimen organizado les preocupa mucho. Les preocupa el acercamiento, vamos a llamarle, hasta este momento quizás en el contexto moderado, pero un acercamiento marcado, sobre todo en contraste con las anteriores administraciones, hacia Cuba, hacia Rusia y por supuesto hacia China, de parte del gobierno de México. Les preocupan los derechos humanos, les preocupa la cuestión comercial del TEMEC, sobre todo en lo que tiene que ver con la cuestión laboral. Ya lo hemos aquí discutido pues ampliamente. Y algún tema que por supuesto a los gobiernos demócratas les gusta mucho, pero que en México ahora no está tan de moda, y a los Estados Unidos eso también es algo que los ocupa, y es el medio ambiente, el cambio climático, sí, pero también las acciones del gobierno federal mexicano en respecto a cuestiones como la energía, que afectan directamente el cambio climático, el petróleo, las refinerías. En ese sentido también hay preocupación. Ayer discutieron algunos de estos temas. Ayer el canciller Ebrard y Blinken, el secretario de Estado, discutieron, además de la cuestión migratoria, que fue el tema central, el COVID-19, la recuperación económica producto de la salida eventualmente de la pandemia, en la que, bueno, dependiendo del país en el que te fijes, ya estamos inmersos, unos más avanzados y otros menos, evidentemente. Democracia regional, gobernanza, y reconocieron también el tema de seguridad. Lo interesante de esto es que ayer hubo la reunión entre Blinken y Ebrard, pero hace unos días hubo una visita del director o subdirector, dependiendo de a quién le preguntes, porque no está confirmado, de la CIA a México, que se entrevistó con, a decir del canciller Ebrard, no con él, sino con la Secretaría de Marina,
la Secretaría de la Defensa y el CISEN. Esto no llama la atención. Lo que llama la atención, bueno, no el CISEN, el Centro Nacional de Inteligencia, esto no llama la atención. Lo que llama la atención es que pues un funcionario de la CIA, sea el director o el subdirector, no llega en un avión C-19, que es, además de ser de pasajeros, pues esencialmente de carga militar, y además no va a haber cuestiones logísticas de seguridad previas a la visita de la vicepresidenta, lo que me lleva efectivamente al otro tema, que es la visita de la vicepresidenta el próximo martes, si mis cálculos calendáricos no me fallan, a México, en donde se va a hablar pues de varios de estos temas, si no de todos. No se sabe en realidad si la visita de la vicepresidenta va solamente a abordar los temas en los que la vicepresidenta tiene el mandato público del presidente de Estados Unidos, o si hay un mandato privado de discutir otros temas que al público, como ya lo has dicho, no se dan a conocer, pero que seguramente se podrían hablar, Raimundo. Esos son los temas que en este momento ocupan a Estados Unidos con respecto a México, y esos son los temas en la relación bilateral que está empujando y discutiendo y que están intercambiando ambos países, por lo menos del lado de Estados Unidos. Eso es lo que nos dicen. A ver, de lo poco que uno puede acceder a información, porque hay muchas cosas que no sabemos, hay algo muy importante. Tú mencionas sobre esta visita de un funcionario. No sabemos quién vino de la CIA, porque el presidente dijo el director, el canciller dijo el subdirector. Bueno, lo que sí tenemos claro es que vino alguien en ese nivel. Y esto no se daba, si tú recuerdas muy bien, desde el 2017, cuando el entonces jefe de la CIA, Mike Pompeo, y el secretario de Seguridad Territorial, John Kelly, en ese momento, viajaron a México, hablaron con los mismos funcionarios que ahora habló, ya sea el señor Cohen, el subdirector, o el señor Burns, que es el director, y en aquella ocasión, ¿te acuerdas tú que recorrieron en helicóptero con los jefes militares mexicanos la zona de la Tierra Caliente en Guerrero para ver toda esta zona de donde salía el fentanilo? Y si nosotros vemos un poco la preocupación que había en ese momento con lo que se ha venido trascendiendo del fortalecimiento en la erradicación y en el control para evitar el fentanilo, parecería que es 2 más 2 son 4. Y te voy a dar un dato que recientemente, al cual recientemente tuve acceso, que uno de los puntos que tiene la vicepresidenta Harris en la agenda de la próxima semana con el presidente López Obrador es hablar sobre algo que no lo habíamos escuchado hace tiempo: la seguridad en la frontera de México y Estados Unidos. Si juntamos todo esto, parecería, Ariel, que sí hay una creciente preocupación por el tema del crimen transnacional en la frontera de ambos países. Y tú lo acabas de decir, sí hay un interés, pero hay algo que no estamos viendo, me parece, Ariel, y es un énfasis que están teniendo los Estados Unidos sobre este punto. Absolutamente. Hay algo que no estamos viendo, pero que está elevando el awareness, se dice en inglés, la conciencia, la preocupación de estos funcionarios de Estados Unidos, cuyas personas cercanas, algunas de ellas son mis fuentes, que me están diciendo, no, México sí está cooperando y todo, pero estamos muy preocupados por este tema. Y del otro lado, del lado mexicano, tienes todo esto que acabas de retratar, pero además tienes pues lo que ya conocemos ampliamente, el caso Cienfuegos, la cuestión de Ovidio, el tema de la lucha contra el crimen organizado, que parecería haber tomado una nueva política en la práctica de dejar pasar en algunas ocasiones, en otras no. La nueva ley que impide esto que decíamos, bueno, te quita la impunidad, limita seriamente las actividades de recolección de inteligencia y de otro tipo de actividades más operativas de campo de los agentes de Estados Unidos. Entonces, efectivamente hay algo que no estamos viendo, pero yo creo que hay cosas que sí sabemos
casi con toda certeza. Lo primero que sabemos es que lo que le preocupa a la CIA, al Comando Norte, al Departamento de Justicia, al Departamento de Seguridad Interior o Territorial y al Departamento de Estado y en general a las autoridades de seguridad y justicia e inteligencia de Estados Unidos, no es monotemático. Son varios temas. Por supuesto, el principal de ellos quizás sea, o uno de los principales, el crimen organizado y la seguridad, pero también están preocupados por el terrorismo, también están preocupados por otros temas que tienen que ver más con estabilidad, probablemente. Tú recordarás, tú lo has dicho hasta el cansancio, quizás de manera tan constante y tan regular como ningún otro periodista, la cuestión de la guerrilla, que todavía existe, está ahí, las motivaciones están ahí, les preocupa todo eso, con el agregado de los acercamientos a estos países que mencionábamos y con el agregado de la estabilidad política, sobre todo de cara a algo que no hemos mencionado, pero que es evidente, que puede tener mayor o menor influencia, pero que está ahí, que es el hecho de que la visita del subdirector o director de la CIA se dio a unos días de las elecciones y que la visita de la vicepresidenta Kamala Harris se va a dar 2 días después de las elecciones y un día después de que sepamos los resultados en general. Y que esta plática, aunque se dio en el margen, al margen de la reunión de la SICA en Centroamérica, en Costa Rica, pues también se da a 6 días de las elecciones, de la llegada de la vicepresidenta Kamala Harris y a 4 días de las elecciones en México. Hay ahí una conjugación de factores que tienen todos estos ingredientes que sí conocemos. Lo que no conocemos, pues ya son, digamos, la materialización de las preocupaciones, los detalles y todo ello que seguramente, si no a través de las fuentes, porque hay que decir que en estos temas sí suele haber mucha contención de información de manera exitosa, porque la mayoría de ellas las ven profesionales de la inteligencia que no suelen tener filtraciones hacia los medios a menos que les sea conveniente. Si no nos enteramos por ese lado, nos vamos a enterar por las acciones que ambos gobiernos tomen, y que es así. Algunas de ellas es difícil de ocultar y otras con el tiempo terminan saliendo, Raimundo. No sé si estés de acuerdo conmigo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ya platicaremos sobre la visita de Kamala Harris la próxima semana. Ariel, muchas gracias por la información, por el análisis. Que tengas un buen fin de semana ya desde este jueves. Síguete cuidando mucho, Ariel. Igualmente, gracias a ti, el auditorio. Buen fin de semana. Buenos días.